Hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy en el que nuestro compañero Raúl nos hablará sobre el síndrome de las piernas inquietas y su abordaje desde la medicina tradicional china y otras terapias. Me complace presentarles a nuestro experto Raúl Rubio Muñoz. Él es fisioterapeuta, osteópata y experto en medicina tradicional china, experto en acupuntura, electroacupuntura y neuromodulación. Docente e investigador en acupuntura en la materia de diagnóstico, patologías musculoesqueléticas y en el tratamiento del dolor en la Escuela de Campus Acupuntura y diversas universidades en cursos de posgrado. Vicepresidente de la Asociación de Acupuntores Sanitarios, co-creador y co-desarrollador del método ENR, que significa por las siglas estimulación neurorefleja, y divulgador coautor del libro Acupuntura, una farmacia en el cuerpo. Sin más demora, les dejo con Raúl Rubio. Adelante, Raúl, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los que asistís a esta pequeña introducción o webinar sobre el síndrome de piernas inquietas. Es una patología que vemos algunas veces en consulta y que es una enfermedad de las calificadas raras. En la primera parte del webinar, voy a hacer una introducción desde el punto de vista descriptivo de la patología, de la enfermedad, y luego lo voy a poner en relación con la medicina china desde el punto de vista de la fisiopatología de la medicina china y cómo podemos abordarlo desde el punto de vista de la acupuntura y para poder hacer una integración de las terapias entre las dos disciplinas, entre la medicina occidental y la medicina oriental. Como os comentaba, voy a hacer una breve introducción, ya que recientemente tuve un caso que al final no pude presentarlo, ese caso, porque la paciente dejó de acudir al tratamiento, luego os comentaré por qué. Pero ya he hecho ciertas investigaciones con respecto a este síndrome, el síndrome de piernas inquietas, y su tratamiento con la acupuntura. Voy a compartir pantalla para hacer la introducción. Bueno, pues ahí vamos a empezar con este síndrome. Es un síndrome que ha sido catalogado como una patología neurológica y la definición del mismo se puede considerar como un síndrome que se manifiesta a través de sensaciones desagradables en las piernas que genera una irresistible urgencia de moverlas para aliviar dichas sensaciones. Esta característica o este síndrome normalmente se agudiza por la tarde o en la noche. Este síndrome de piernas inquietas afecta entre 5 y 10% de los adultos y entre 2 a 4% de los menores en Estados Unidos. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Luego también comentaremos por qué. Y las personas de todas las edades pueden desarrollar el síndrome de piernas inquietas, pero los síntomas más graves suelen observarse en los adultos mayores, ¿vale? A partir de 40 años. Es considerada también la enfermedad de Willis-Ekbom. ¿Vale? Fue descrita al principio por el doctor británico Thomas Willis en el año 1672. Posteriormente se quedó en el olvido hasta que en 1923 Oppenheim lo describe como un trastorno neurológico y posteriormente en 1945 el neurólogo sueco Carl Ekbom la describió con los términos con los que hoy se la conoce actualmente, ¿vale? En inglés, Restless Legs Syndrome. En español, el síndrome de piernas inquietas. Y aún así, su causa, como veréis, es bastante desconocida y pocos médicos saben diagnosticarla, ¿vale? Es un poco síndrome en el que se mete un poco un cajón de ciertas patologías, ¿no? Porque como es un síndrome, conlleva varios síntomas asociados. Entonces, hay muchas veces que no se la identifica como se debe. Las características de la patología cursan con nerviosismo, inquietud, incomodidad, necesidad de estiramiento, impulso para moverse y percepción de que las piernas quieren moverse solas, ¿vale? La persona lo describe como una incomodidad que surge por la noche y como un disconfort que necesita levantarse o estirar las piernas o ponerlas en una superficie fría para calmar los síntomas.
¿vale? También se les llaman los andadores de la noche o los caminantes de la noche a las personas que sufren este síndrome. Y estas sensaciones, que generalmente ocurren más bien dentro de la extremidad, que sobre la piel se describen como cosquilleos, hormigueos, tirones, sensación pulsátil o dolor en algunos casos, también picazón o sensación de choque eléctrico. Observamos, pues bueno, es un poco sensaciones parecidas a lo que podría ser una alteración neuropática. Y las causas que están descritas, aunque como os he comentado, no hay mucha información al respecto, no se desconocen a ciencia cierta, pero se ha identificado como una causa primaria que podría ser de origen genético, ya que se ha observado que en ciertas personas se ha visto un componente genético, como que parientes, tanto abuelos como padres o tíos que hayan experimentado este síndrome, también pueden tener bastante predisposición a sufrirlo, ¿no? Entonces, luego tenemos también la causa secundaria, que estaría más relacionada con las carencias de hierro, también con trastornos renales y también otro tipo de trastornos como son la diabetes y también en mujeres con el embarazo. Sobre todo aparece en la última fase del embarazo, ¿vale? Los 3 últimos meses hay casos en los que también se ha dado. Y luego también hay otros casos que son los llamados idiopáticos en los que la génesis de la enfermedad es desconocida. Como os he comentado antes, una patología calificada como rara. Bueno, con respecto a las causas que os he comentado anteriormente, estuve investigando, he recogido algún estudio, por ejemplo, en este caso, publicado en la revista Nature. En esta revista se cita este síndrome como el síndrome de piernas inquietas y se le relaciona con metabolismo, digamos, del hierro, ¿vale? Está relacionado con alteraciones en los depósitos de hierro en el cerebro. Es decir, no tanto a nivel periférico, sino cómo estos depósitos de hierro pueden afectar a la secreción o a la generación de la dopamina. ¿Vale? Como veremos a continuación, y os voy a explicar que es un trastorno del movimiento, y en este caso es un proceso neurológico en el que afecta el impacto de la dopamina sobre la sustancia negra, ¿vale? Que es la zona donde los enfermos de Parkinson, por ejemplo, por eso también se relaciona con estos trastornos neurológicos y se relaciona con estos pacientes de Parkinson. De hecho, en el tratamiento que se les da, en muchos de los casos son fármacos que son antiparkinsonianos o que son agonistas de la dopamina, como la de la levodopa en estos casos, porque se les altera el mecanismo de generación de la dopamina. Y todo esto debido a una insuficiencia en el hierro. Por eso tiene más prevalencia en las mujeres por falta de hierro o anemia ferropénica, y en los casos de embarazo también en los últimos meses de embarazo también pueden aparecer casos de síndrome de piernas inquietas debido a la pérdida de sangre. De esa manera puede afectar a la larga a los depósitos de hierro que están en el cerebro, concretamente en esta sustancia negra, que es donde impacta la dopamina a nivel cerebral y que se encarga del control del movimiento. Puede ser una de las causas, es una de las hipótesis que se barajan. Como os he comentado antes, también puede haber causas genéticas que no se conocen actualmente, ¿vale? Pero bueno, esta es una de las hipótesis más aceptadas al respecto. Luego estuve investigando otro estudio también de las cosas que se saben sobre el síndrome de piernas inquietas, y también concluían pues, que efectivamente era una alteración del control motor, un desorden neurológico que actualmente no se conoce demasiado y que también está clasificada como alteraciones del sueño y del movimiento, ¿vale? De hecho, para diagnosticar este tipo de síndrome se realiza un estudio del sueño, se observa también el movimiento de las piernas durante ese proceso. Y bueno, pues se ha visto que es una alteración sensor motor y que altera los ciclos circadianos. Como vemos en este gráfico,
que está sacado de este estudio, a menor nivel de depósitos de hierro en el cerebro puede provocar una alteración de la dopamina y de la actividad de los receptores de la dopamina, y que en este caso provoca una hiperexcitación del sistema motor y sensorial que provoca a su vez una alteración a nivel motor en las piernas, y digamos como que al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. La persona deja de dormir por la noche, es decir, la media de dormir por la noche de estas personas es de menos de 5 horas, lo cual afecta a su actividad emocional y laboral, y también les puede llevar a procesos depresivos. Se ha observado también que la aplicación, porque en estos procesos depresivos se les ha dado antidepresivos, y estos antidepresivos empeoran los síntomas. Bueno, el tratamiento farmacológico occidental para el abordaje del síndrome de piernas inquietas incluyen las benzodiazepinas u opiáceos de baja potencia, la levodopa y la carbidopa, como os he comentado, que son agonistas de la dopamina, la pregolida, opiáceos también de alta potencia, los anticonvulsionantes, pues se les ha dado también antiepilépticos, es decir, que la estrategia es o suplementar con dopamina por un déficit por el problema del hierro, o un antiepiléptico también, es decir, con gabapentina o pregabalina para estimular el ácido gamma aminobutírico, el GABA, que es el inhibidor más importante del sistema nervioso central, de esa manera para evitar lo que serían las convulsiones. O sea, que estos medicamentos son los más utilizados. Los antidepresivos también, porque son personas que tienen facilidad para entrar en depresión y con estados de ansiedad, aunque, como os he comentado, los antidepresivos en muchos de los casos empeoran los síntomas. Los antiparkinsonianos y los antihipertensivos también. Y en ocasiones incluso se les administra fármacos indicados en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Vale, y bueno, con respecto a qué podemos hacer nosotros o cómo lo identificamos nosotros desde el punto de vista de la medicina china, he encontrado unos cuantos estudios, hay poca literatura al respecto, es decir, hay poca evidencia. De hecho, hay una revisión Cochrane que no es positiva al respecto de la acupuntura, pero bueno, sí hemos encontrado estudios que han sido bastante efectivos. Por ejemplo, en este caso, un ensayo aleatorizado del efecto de la acupuntura sobre los efectos sensoriales y motores en pacientes con este síndrome. Se hacía una inyección de suero salino en 4 puntos de acupuntura, como veis en estómago 36, vesícula biliar 41, bazo 6 y vejiga 60. Y se observó que fue efectivo tanto en el caso de las sensaciones, ¿vale? Es decir, en el caso de que mejora la sensación de disconfort que tienen los pacientes. No tanto, en este caso, no hubo tanta mejoría, por ejemplo, en el control motor. ¿Vale? Este estudio, que es del 2022. Como veis, los resultados indican una diferencia, bueno, se hizo una escala VAS, ¿vale? Visual analógica, y como veis, no se observó diferencia en lo que sería la periodicidad del movimiento en los dos grupos que se hicieron. Uno era acupuntura falsa y el otro era de inyección de suero salino sobre los puntos de acupuntura correspondientes. Y, sin embargo, sí hubo diferencias en lo que era la sensación. En la sensación sí que hubo bastantes diferencias y mejora en el grupo de acupuntura verdadera. Luego tenemos por aquí otro estudio de acupuntura con implantes auriculares en el síndrome de piernas inquietas e investigación sobre su eficacia y seguridad. Y bueno, se trataron 97 pacientes diagnosticados de la forma idiopática primaria de este síndrome mediante implantes de acupuntura, ¿vale? Y se le realizó un seguimiento posterior durante 24 semanas. Antes del estudio, todos los pacientes tomaron una dosis constante de medicamentos dopaminérgicos durante 4 semanas como mínimo. Y el objetivo primario era determinar los cambios en la escala internacional de valoración de este síndrome
y como la posible reducción de la medicación en la fase posterior al tratamiento. El objetivo secundario era determinar por separado el factor del estado de ánimo en la escala IRLS y se registraron todos los efectos indeseados tanto en el pabellón auricular como en el resto del cuerpo. Y los resultados arrojaron que a las 4 semanas posteriores de la colocación de los implantes se había reducido significativamente en un 7% aproximadamente con el receptor del valor de partida. Y la reducción aumentó hasta el final del seguimiento, 24 semanas después de la colocación de los implantes, al 18% con respecto al valor de partida. 52 pacientes pudieron reducir la medicación prescrita en aproximadamente el 25% a finales del seguimiento y la frecuencia de resultados de pacientes con un estado de ánimo excelente aumentó del 9% del inicio hasta el casi 25% al final del seguimiento. Y no se observaron efectos secundarios relevantes al respecto ni en la oreja ni en el cuerpo. En otro estudio realizado, que era un ensayo aleatorizado también, aquí vemos cómo durante un periodo de tiempo, un total de 46 personas diagnosticadas de este síndrome, realizaron 10 sesiones de acupuntura junto con una aplicación de gabapentina de 300 miligramos o el grupo de control, que era solo la aplicación de gabapentina 300 miligramos. Hubo 23 pacientes por cada grupo durante 4 semanas en un estudio ciego, en un ciego simple. Y en este caso, pues se determinó que hubo un incremento, una mejora con respecto al grupo de control. Y luego tenemos otro estudio, por ejemplo, que de la efectividad de la acupuntura en este síndrome, ¿vale? El estudio más serio, más importante que he encontrado, que es un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis realizado en el 2021. Y en este caso se toma en cuenta 18 estudios que fueron incluidos en este metaanálisis con alrededor de 640 pacientes que fueron tratados con acupuntura sola o combinado con otro tipo de terapias, o pacientes que eran tratados con terapias que no eran de acupuntura, ¿vale? Ahí lo que se estableció como el grupo de control. Y se observó que hubo un incremento de mejora en el grupo de acupuntura, que simplemente no fue efectiva en un 4,7%, y con el grupo de control hubo un 32% de inefectividad en este aspecto. Y bueno, como vemos, pues eso, tenemos varios estudios al respecto. Y ahora quería meterme dentro de lo que sería la fisiopatología de la MTC y ponerlo en relación a este síndrome, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la MTC, observamos al síndrome de piernas inquietas como una patología neurológica, pues nos lleva a pensar con el tema de las fasciculaciones, con el tema de los neoclonismos, siempre en el factor viento, ¿no? Es decir, cuando vemos temblores, tics, mioclonías, siempre lo asociamos al factor viento, y en este caso el factor viento, como sabemos, lo solemos asociar al elemento madera. Entonces, cuando empezamos a tratar la patología, nos llevaría a pensar bueno, pues que la madera está desequilibrada o que está alterada, ¿no? Sin embargo, visto desde el punto de la neurología, nos lleva a pensar que el origen o el problema está un poquito anterior, está, sin embargo, en el elemento agua, ¿vale? Que está en la madre, ya que se observa el mayor exponente de la neurología, ¿no? Desde el canal del Shaoyin con el riñón, el Su-Shaoyin, y la vejiga. Y en este caso, los síndromes asociados desde la medicina china al síndrome de piernas inquietas suelen ser la insuficiencia de Xue, la insuficiencia de Yin de hígado y la insuficiencia de Yin de riñón. En este caso, la madera no es la responsable directa, sí indirecta, pero no directamente de este síndrome. Entonces nos tendríamos que ir a pensar que es el agua el que tiene el problema. Y en este caso, pues sería así. Quiero que tengáis en cuenta que el síndrome de insuficiencia de Xue encaja bastante con lo que nos dice la medicina occidental respecto a esa falta o deficiencia de los depósitos de hierro que se ubican precisamente en el cerebro. No tanto a nivel periférico, como digo, pero que sí
cuando ya ha afectado a los depósitos a nivel neurológico, ¿no? Y esa afectación de la creación de la dopamina. Por tanto, nos lleva a pensar pues, que es un síndrome que podemos mejorar o solucionar tanto con la incorporación de hierro a nivel oral, ¿vale? Que es uno de los tratamientos también que se da en medicina occidental, sino la aplicación de hierro a nivel oral, como a nivel intravenoso, y en los que se ha observado que mejora la patología. Después, ¿quiere decir que la madera también está alterada? Pues también, porque sabemos que el hígado se encarga también de regular esos depósitos de hierro. Y luego, pues, como no, como os he comentado, la insuficiencia de yin de riñón, que afecta directamente a lo que es el factor neurológico. Entonces, el síndrome de piernas inquietas en medicina china tiene bastante fácil, entre comillas, es decir, que es un tratamiento que lo hemos visto bastante y es a base de la tonificación de la sangre. ¿Vale? Desde el punto de vista cuando el origen es la insuficiencia de Sue, pues vamos a incorporar puntos que tonifiquen la sangre. Nosotros con la aguja, es decir, con la acupuntura solo, a veces se va a quedar corto, ¿vale? En el tratamiento, porque a no ser que absorba el hierro que pueda tener la aguja, va a ser difícil. Es decir, que va a ser necesario un cambio en la alimentación o una implementación de los suplementos, como os he comentado, de hierro, pero nosotros a través de la acupuntura vamos a poder ayudar a que esa absorción del hierro sea más efectiva. En este caso, tenemos un punto muy bueno al respecto, como es el REMMAI-12, para mejorar esa absorción del hierro. Por otro lado, tenemos que empezar a movilizar la sangre y generar sangre. Entonces, otro de los puntos importantes o de los vectores que vamos a tocar importantes va a ser la tierra para ayudar a esa generación de la sangre. Con respecto al agua, por tanto, el riñón 3 es un punto maravilloso en estos casos porque vamos a tratar tanto a nivel de neurología como a nivel de la tierra. Es decir, va a utilizar desde el canal del riñón, pero con representación de la tierra para ayudar a generar estructura y a generar, en este caso, dopamina también. Hay puntos que están estudiados, que ya lo sabemos, desde el punto de vista occidental, porque ya se han realizado estudios, que influyen en el sistema dopaminérgico, como son el estómago 36. Como habéis visto en el estudio anterior, pues el estómago 36 es un punto que tonifica la sangre, moviliza la sangre, y no solo eso, sino que influye en el sistema dopaminérgico. Por lo tanto, va a ser otro de los puntos fundamentales, el estómago 36. Vesícula biliar 34 también es otro de los puntos que influyen en el sistema dopaminérgico, por lo tanto, otro que podemos incluir. Y después tenemos un punto muy importante, como es el pulmón 9. Tanto el pulmón 8 como el pulmón 9 los podríamos utilizar. Pulmón 9, en este caso, como punto de tonificación del metal, que a su vez es el punto maestro de los vasos sanguíneos y es el punto maestro de la circulación. Por tanto, viéndolo desde la perspectiva de que es una insuficiencia de Sue, ayudamos a movilizar la sangre y a tonificar la sangre. Pulmón 9 nos viene muy bien en este caso. Otro punto asociado muy bueno al respecto sería el bazo 9, que sería el punto de la circulación de retorno. Si el pulmón 9 es el punto por excelencia de la circulación, en este caso arterial, bazo 9 sería el punto por excelencia de la circulación de retorno. Y después podemos complementar igualmente con puntos como vejiga 17, el punto maestro de la sangre, que no se nos olvide, el punto que ayuda también al eje Shaoyin, que incida sobre la neurología, que es donde nos está dando los problemas. En este caso, cogeríamos el vector de corazón para incidir sobre el eje Shaoyin. Entonces podríamos utilizar, en este caso, el punto yuan de corazón, que además comanda la sangre, ¿vale? En los vasos sanguíneos. En este caso podemos utilizar el corazón 7. Sería un tratamiento que iría bastante bien. Después lo podremos también ayudar con puntos como REMMAI 3, por ejemplo, que es el tendino muscular que controla el yin de las piernas, de hígado, riñón y bazo. Entonces, REMMAI 3 en tonificación también nos ayudaría a tonificar el yin, digamos que calmar esa descompensación que se produce entre los dos, entre el yin y el yang, para calmar el viento y apagar el viento. A continuación os dejo, si queréis hacer preguntas o comentar
algo, a ver si habéis tenido algún caso parecido, ¿vale? O si os surgen dudas al respecto. Gracias, Raúl. Ha sido un webinar súper interesante. Y gracias a todos por asistir.